A continuación vamos a hablar de algo que tiene que ver y mucho con la solidaridad y con el compromiso con la vida. Y hoy vamos a hacerlo con dos invitados excepcionales. Nos acompaña Neo Armada. Lo primero de todo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Paciente con hemofilia, vecino de Palencia, que nos va a hablar de su experiencia personal. Y a quien acompaña, José María Alonso. Muy buenas, lo primero de todo. Buenas tardes. Es el jefe del servicio de hematología del CAUPA, del Hospital de Palencia. Estamos hablando del compromiso, lo importante que es donar. Donar es dar vida, ¿no? Así es, donar es dar vida. La sangre es parte de nuestro organismo y cuando se dona sangre se dona un tejido vivo. Cuando se transfunde esta sangre a los pacientes que los necesitan, estás ayudando a que vivan. Es un tejido vivo y ayudas a que viva la gente que lo necesita. Por eso es dar vida. Claro, donar sangre es dar vida. Es un mensaje muy importante que especialmente para quienes necesitan la sangre, pues claro, obviamente es una cuestión de concienciación, ¿no? De necesidad para uno, pero de concienciación social. En su caso, que es un paciente que habitualmente necesita la sangre. Vamos a empezar por el principio de todo. Mucha gente no sabrá exactamente cuál es la problemática de la hemofilia, ¿en qué consiste? La hemofilia es una enfermedad que lo que hace es que te falta un factor en la sangre, que es el que te permite, cuando te haces una herida, esta herida cicatrice. Sin este factor en la sangre, te puede pasar una herida y al no cicatrizar, pues te podrías morir desangrado en el suelo. Es un pequeño corte y no deja de sangrar y no deja de sangrar. Un accidente que para una persona puede ser normal, pues para un hemofílico puede ser la muerte. Claro, esas son las consecuencias. ¿Condiciona mucho su día a día, la vida de una persona? Pues depende del hemofílico, en mi caso no tanto. La mayor molestia es que yo tengo que seguir una profilaxis cada 48 horas. Y al que la medicación me la dan para un mes, pues a lo mejor si quiero irme 2 meses a un sitio o algo, pues a lo mejor es un poco más molesto. Pero en mi caso sería ese. Condiciona, entonces, el día a día hasta cierto punto, pero sobre todo puede ser determinante el contar o no, vamos a decirlo así, con bolsas de sangre en una situación de emergencia. Ha puesto el ejemplo de un accidente, una operación, cualquier situación, ¿no? Eso al final es contar o no con la sangre que haya donado otra persona puede ser una cuestión de vida o muerte. Sí, sin la sangre esa no se puede hacer, por ejemplo, la medicación que yo utilizo. Claro, esto, vamos a decirlo así, es fácil decirlo, que la gente tome conciencia, ¿no? Y se acerque a donar, por ejemplo, al hospital que tiene la opción, al autobús que se coloca, hemos visto de forma habitual en la calle Mayor, pero que también va recorriendo la provincia, ¿no? Se trata de que la gente sea consciente de que con un pequeño gesto puede ayudar a, como decimos, salvar vidas, ¿no? Así es. La sangre es un producto que sigue siendo necesario. La medicina se ha tecnificado mucho, hay muchos fármacos que se pueden fabricar en el laboratorio, pero la sangre a día de hoy todavía no se puede. O sea, sigue siendo necesario que las personas vayan a donar, que los donantes vayan a donar sangre. ¿Qué problemas puede solucionar el que la gente done sangre? Hemos puesto el ejemplo de Neo, ¿no? de un paciente con hemofilia. Vamos a poner otros ejemplos, otros casos en los que sin estas bolsas de sangre, pues probablemente el desenlace de ciertas situaciones o ciertos problemas, enfermedades, podría ser fatal. Claro, hay dos tipos de problemas en los cuales la sangre es imprescindible. Uno es las cirugías complicadas. Hay gente que necesita intervenciones quirúrgicas de gran envergadura y que no se podrían realizar sin el soporte de las transfusiones de sangre. Eso por un lado. Y por otro lado están determinadas enfermedades de la sangre o enfermedades malignas, digamos, en las cuales la fábrica de la sangre de los propios pacientes falla, la leucemia o similar, o por problemas derivados de la quimioterapia, en los cuales es necesario las transfusiones de sangre. Sin las transfusiones no se podría llevar a cabo los tratamientos necesarios para curar estas enfermedades. Hablamos de sangre, podríamos hablar también de plasma. Sí, la sangre tiene varios componentes. La sangre total es la mezcla de varios componentes. Hay una parte celular, que son los glóbulos rojos, que es lo que llamamos los hematíes, la sangre normal, y una parte líquida, que es el plasma. Entonces, cuando uno dona normalmente la sangre total,
pero la sangre total no se utiliza en general, sino que se fracciona. Por un lado se obtiene los glóbulos rojos, por otro lado se obtiene el plasma y también se pueden obtener, cuando es necesario, las plaquetas. Claro, hablábamos del caso de Neo. No sé hasta qué punto hay muchos pacientes que padecen esta enfermedad, que tienen este problema y que por lo tanto, o para los que por lo tanto habría que tener una reserva continua, constante, para curarnos en salud, precisamente. Claro, sí hay pacientes y siempre debe haber un stock, un remanente en el banco de sangre del hospital, para que cuando llegue un paciente, ya sea por una urgencia, un accidente, una hemorragia digestiva, una intervención quirúrgica que lo necesite, haya sangre disponible en ese momento, o cuando tienes que tratar a un paciente con una leucemia u otra patología de ese tipo, tengamos la sangre disponible, si no, no se podría hacer. Esto es un poco lo de espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Siempre hay que prever todas las posibilidades. Claro, luego recordaremos cómo donar, cómo la gente puede echar una mano, pero Neo, hablábamos antes de que hasta cierto punto condiciona el día a día, ¿no? este problema de la hemofilia, pero seguro que también condiciona a la gente cercana. Quiero decir que conscientes de su situación, habrá quizás más solidaridad de gente que conozca y que, sabiendo la necesidad que hay, digan, bueno, pues yo que puedo, voy a donar. Pues sí, algún compañero de clase, amigo tengo, que se va a poner a donar sangre desde que se enteró que iba a venir aquí, básicamente. Se han tomado risas y pues ahora van a ir a donar sangre. Oye, pues benditas risas. Quiero decir que al final se trata también un poco de eso, ¿no? De concienciar a la gente, y muchas veces cuando tenemos casos cercanos igual es cuando más reaccionamos, ¿no? Sí, también. Claro, imagino que esas campañas, quiero decir, iba a decir que por mucha campaña que se haga, al final el conocer a alguien cercano que viva una situación como esta es lo que más acaba convenciendo a la gente o moviéndoles, llevándoles, ¿no? hasta un lugar para donar. Claro, hace falta una motivación que tú la puedes tener por ti mismo, pero también te puede surgir porque un familiar o por un problema que tú hayas vivido muy de cerca, pues sea el que te estimule a hacerlo. Entonces, en este sentido, las campañas de donación son muy importantes para que la gente sea consciente de la necesidad y de lo que tú puedes aportar con tu sangre. Vamos a recordar que es muy fácil, es gratis, es indoloro y encima pues estamos haciendo una gran labor social. No vamos a recordar a la gente qué requisitos son necesarios, hay que cumplir para poder donar. Claro, esto es una labor altruista, siempre hay que recordar eso, no tienes una recompensa. Puede donar cualquier persona que tenga más de 18 años, menos de 65, que pese más de 50 kilos y que esté sana, no tenga ningún problema de salud básicamente, no esté tomando medicamentos, y en esas condiciones pues puede donar. Luego cuando va a donar le hacen una entrevista, una encuesta, le preguntan una serie de cosas y confirman que está en condiciones de realizar la donación. Y vamos a recordar que desde Hermandad intentan ponerlo muy fácil, casi que nos lo encontramos a la puerta de casa, ¿no? Para que la gente no tenga esa excusa al menos. Claro, así debe ser, hay que ponerlo fácil esto. Si te supone un esfuerzo, pues entonces es más difícil que tú vayas. Puedes donar en el hospital, también hay puntos móviles y también se hacen extracciones para donantes en determinados momentos en los pueblos. Claro, quizás también tenemos muy presente que hay determinados momentos a lo largo del año que puede hacer más falta, o todavía no suenan esas campañas que se hacían con motivo de la operación salida, época en la que por desgracia se dan más accidentes y suele ser más necesario, ¿no? Ahora hay que recordar, hay que poner sobre la mesa la necesidad constante, continua, durante todo el año. Así es, hace falta de manera uniforme durante todo el año. Antes, en la época de verano, bajaban más los donantes, había más riesgo de accidentes, quizá eso no ocurre ahora. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta. En época de vacaciones hace falta gente que vaya a donar. Siempre hay que mantener los stocks mínimos en los bancos de sangre. Claro, porque por ejemplo, Neo, a ti que una persona done sangre, ¿cómo te beneficia? Pues en que yo tengo la medicación al día a día en mi casa. Y que lo tenemos garantizado, ¿no? Que también es importante tener esa tranquilidad. Sí. Bueno, no es poco, esperemos que cada día sea más gente, porque actualmente, ¿cómo estamos de reservas? ¿Cuál es la situación aquí en Palencia? Sí, en general la tenemos cubierta. Hay que tener en cuenta que la donación de sangre ahora mismo está centralizada en Valladolid. El Centro de Transfusiones de Valladolid es el que se encarga de organizar toda
la donación. Entonces, el stock de base, digamos, está allí en Valladolid. Entonces, desde Valladolid nos van distribuyendo a los diversos bancos de sangre, depósitos de sangre de la provincia, lo que necesitamos. Nosotros todos los días vemos cuál es nuestro stock, vemos cuál es nuestra necesidad y hacemos la solicitud al depósito que hay en Valladolid. Pero sí que suele haber algunos grupos que, vamos a decirlo así, son más necesarios, o habitualmente se hace más llamada a quienes, más llamada a solidarizarse, ¿no? A colaborar a aquellos que cuentan con determinados grupos sanguíneos. Sí, bueno, lo que más se utiliza son los grupos más frecuentes, pero hay un grupo que es el cero negativo, que es menos frecuente, y entonces existe más la posibilidad de que haya una necesidad y tengas poca cantidad del cero negativo. Pero en general todos los grupos son necesarios. Pues importante dejar ese detalle, pero sobre todo concienciar a la gente de la importancia, la necesidad de donar, que vamos a recordarlo, es dar vida. Vamos a agradecer tanto a Neo como a José María que hayan venido, que hayan decidido acompañarnos y ayudarnos a transmitir ese mensaje que es tan importante. Pues muchas gracias. Muchas gracias.